Estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarle a su casa historias, relatos de personas que, movidos por lo que los apasiona, han generado cambios en el entorno que los rodea o en su propio entorno. Vamos a darle las gracias a nuestro gran auspiciador, HumanNet, que une talento y trabajo. HumanNet se apasiona por encontrar el trabajo idóneo para cada persona, convencidos de que cada trabajo tiene una persona específica para él y cada persona un trabajo específico para ellos. HumanNet pueden ver más en su página www.humannet.cl. Agradecer también a Viña Tinajas del Maule y agradecer a nuestro nuevo auspiciador Club Entremés, que nos regala una caja de aperitivo exquisito para poder compartir en la casa. Hoy día vamos a tener un programa con un invitado que yo siento que tengo mucha suerte de que tenga tiempo para conversar con nosotros hoy. Es el doctor Patricio Ventura Juncá, él es pediatra, es de las personas que ha generado cambios en la medicina en Chile, en la pediatría. Me parece que es un honor poder tenerlo aquí, de verdad. Hola doctor, ¿cómo está usted? Hola, aquí estamos. Muy bien, Francisca, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. No quise partir diciendo todo el currículum que tiene porque es bastante grande y encuentro más entretenido que vaya apareciendo aquí en la conversación. Así que vamos a partir primero por el año en que nació y la edad que tiene usted. Bueno, yo nací en el año 1937, y voy a cumplir el 22 de agosto, para que se acuerden, 83 años. Y aquí me tienen, una larga vida, muy agradecido de la vida, muy interesante, con mi familia, en fin, muchas cosas. Muchas cosas. Doctor, ¿podríamos un poco resumir dentro de lo que se pueda? Porque de verdad que en 83 años han pasado muchas cosas y usted ha hecho muchas cosas. Yo quiero aprovechar de que este programa sea un homenaje, tanto para usted como para los médicos de su generación que cambiaron la pediatría en Chile, y un poco contarle a la gente cómo era la situación antiguamente, por ejemplo, en los años 60 o 70 de la pediatría en Chile, y versus a lo que estamos acostumbrados hoy día. Un pequeño resumen, más o menos, para que las personas que están viendo el programa se ubiquen como en el contexto. Mira, yo creo que la pregunta es muy importante y es parte de mi vida. Yo me especialicé en pediatría y antropología porque también me gustaba mucho la filosofía, ese otro cuento. Y lo primero que yo advertí durante mi beca, me tocó ser director del Policlínico de San Gregorio. Y ahí en el Policlínico de San Gregorio yo me di cuenta de lo que era la pediatría en ese tiempo. Los grandes problemas eran la diarrea, la desnutrición y las enfermedades infecciosas. Y en esa época, lo más importante en la pediatría era la prevención. Era toda la parte sanitaria, el que los niños no jugaran donde había, digamos, alcantarillado, etc. Entonces, fue una experiencia muy bonita y yo me di cuenta que en la pediatría lo importante es acentuar el tema sanitario, la prevención. Y en esa época la pediatría estaba centrada en los grandes problemas que tenían los niños. Los niños se morían de desnutrición, de diarrea y de enfermedades infecciosas. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando ahí del año 69-70. Y ocurrió entonces, yo pensaba realmente dedicarme a la parte más de salud pública. Y a raíz de eso, del resultado de la experiencia que habíamos tenido en el Policlínico de San Gregorio, que fue realmente fascinante, porque ahí se juntaban todos era famoso por los delincuentes. Nosotros íbamos con mi señora y organizamos la comunidad, se formaron brigadas de prevención de la diarrea y no tuvimos ninguna muerte por diarrea en ese año. Fue una cosa muy interesante. Lamentablemente no lo publicamos. Pero a raíz de eso, el gobierno me mandó como representante al curso de pediatría social en Francia, en el Centro Internacional de la Infancia, una experiencia realmente muy interesante. Estuvimos en el Château de Longchamp,
en el Bois de Boulogne, tuvimos 2 meses y medio con gente de todos los países, realmente era una pequeño laboratorio de relaciones humanas. ¿Qué Y ahí, gobierno era este? mira, esto fue muy interesante, porque a mí me eligieron entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1969, época en que ascendí a Allende. Pero en esa época estaba todavía Eduardo Frei. O sea, a mí me eligió el gobierno de Eduardo Frei, pero yo fui como representante del gobierno de Salvador Allende. Eso fue una cosa muy especial, porque todos en esa época la experiencia de la Unidad Popular estaba en los ojos de todo el mundo. Entonces me preguntaron mucho, y una cosa muy interesante, te la puedo contar. Este curso de pediatría social comportaba siempre un viaje a otro país para ver la condición sanitaria de ese país. Ya. Y fuimos a Bulgaria, un país comunista, y ahí fui recibido con alfombra roja. Viene el doctor Ventura Junca, representante del gobierno de nuestro Salvador Allende. compatriota y compañero Salvador Allende. Entonces, yo honradamente no era de la Unidad Popular, pero me hice el leso, porque lo encontré muy interesante que me trataran tan bien. Entonces, bueno, ahí yo también pude ver lo que era un país comunista, un poco por dentro. La gente del Partido Comunista me convidó a comer, me dijo, mira, aquí tenemos nosotros ciertas prerrogativas, si te interesa ir a una UAT, podemos salir en la noche, porque el curso tuyo a lo mejor va a ser medio fome. Y cuento corto, fue muy interesante. Me contaron que en esa época habían 2.000 chilenos que se estaban formando en economía para cambiar la economía de Chile. Pero mira, para resumirte una cosa muy interesante que me quedó, casi al final una persona del Ministerio de Relaciones Exteriores se me acercó y me dice, voilà, en francés hablábamos aquí, me decía Allende, il va avoir des problèmes, me dijo, va a tener problemas. ¿Y por cuáles? Dije yo. Deux choses, me dijo, 2 cosas. Dos cosas. Me dijo, sí, me dijo, si el presidente Allende no cierra el Mercurio, me dijo, no le va a ir bien, y un canal de televisión que era muy complicado. Y tiene que descabezar el ejército. El socialismo, me dijo, no funciona sin control de los medios de comunicación y sin control del ejército. Eso fue muy interesante. La otra cosa que fue muy interesante, que los países comunistas tienen en general una muy buena prevención, pero ahí yo vi lo que era la mentalidad masificada. Uno le preguntaba a los médicos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto otro? Había un sueco que sabía mucho de salud pública y se sentían medios complicados porque no sabían bien contestar. Entonces había que llegar a la persona que estaba arriba. La persona que estaba arriba sabía todo. Si nosotros preguntábamos mucho, empezaron a molestarse y dijeron, bueno, esto es una provocación. Ahí me sentí esta palabra, provocación, que es muy típica, ¿no?, del ámbito más bien comunista, marxista. Y yo dije, es interesante, aquí el que está arriba es el que sabe todo y los otros nada más que siguen las reglas. Entonces fue una experiencia muy, muy notable. ¿Cuánto tiempo estuvo ya en Bulgaria o en Francia? En Bulgaria estuvimos 15 días. Ya. En una playa maravillosa en Varna, y en la playa maravillosa estaba lleno de europeos. Ahora, había una persona que yo creo que era del servicio secreto que me decía cosas, mire, aquí la gente de Bulgaria, algunos nomás pueden llegar, los otros no. Esto es para los europeos y los rusos tienen un estatus especial. Los rusos tienen una mesita especial, ¿no es cierto? Se les trata de forma muy, muy especial. Y también después me dijeron, mire, aquí hay algunos países que son seguros en el comunismo. Bulgaria, la Unión Soviética, y otros que no son tan seguros. Polonia, Checoslovaquia todavía mantiene una cultura que no es la nuestra. Bueno, es un tema largo, muy interesante, me sirvió mucho. En el curso había gente que era de los países también del este, de Polonia, que venían a hacer propaganda también, y gente también de otras partes, uno de Argentina, de todas partes. Lo interesante fue que el ambiente humano terminó que haciéndose la gente que era
muy, por decirle así, más de derecha, especialmente el argentino, y una polaca se hicieron muy amigos. Ya. Además de eso, mira, en este laboratorio se produjeron ciertos amores también, ¿eh? Entre un polaco y una Mío. húngara, qué sé yo. Uno ve esto y ahí se pasó sobre las cosas políticas. Bueno, era una cosa muy, muy interesante. Tengo un muy buen recuerdo y guardo muy buenos amigos todavía de esa época. Y esa experiencia que tuvo en Europa, ya sea en Francia o en Bulgaria, ¿en qué influyó a la vuelta acá en Chile? ¿Cuánto tiempo total fue esta experiencia europea, más allá que este viaje puntual? Mira, es que aquí hubo una cosa muy, muy especial. La última clase de esto la hizo un profesor que en esa época era uno de los profesores de más prestigio, un neonatólogo pediatra, Alex Minkowski. Alex Minkowski era de origen judío, había estado en la resistencia, y él fue a dar una clase que era la clase top, el futuro de los prematuros. Ya. Ese era el gran cambio que se estaba produciendo en esa época en el cuidado de los prematuros. Y todos al final de la clase le fueron a decir, mire, podríamos ir a visitar su servicio. Yo dije, yo tenía otro programa, tenía un programa con la doctora Natalie Mas, la directora del Centro Internacional de la Infancia, para hacer salud pública, crecimiento y desarrollo. Y me acerqué al señor Minkowski. Él me miró y me dijo, ¿vous êtes chilien? Uy, le dije, yo soy chileno. Ah, Mesía Allende, este hombre era bastante de izquierda. Ah, c'est un expériment très intéressant, me dijo. No le dije nada, le dije, vamos a ver, le dije yo. Y entonces le dije, Mesía Minkowski, le dije, ¿yo podría ir una semana a su servicio? Me miró, me dijo, te va a ir a molestar en una semana. Entonces, bueno, no voy, no. Ya. No, me dijo, usted podría ir un año. ¿Le interesaría ir un año y especializarse en esto? Yo como buen chileno dije, wishful thinking. Sí, le dije yo, ya está. Muy bien, le dijo, ya, ok, au revoir, au revoir. Entonces, al día siguiente me junté con la doctora Natalie Mas y le dije, bueno, vengo a hablar con usted del programa que tengo de crecimiento y desarrollo. Ahora le dije yo, mire, el profesor Minkowski me dijo que me invitaba a que me quedara un año en su servicio, le dije. Y bueno, yo creo que debe haber sido una cosa de buena crianza, qué sé yo. Ah, no, me dijo. Monsieur Minkowski nunca dice una cosa así. Si él se lo dijo, quiere decir de que lo invitó a quedarse en su servicio. Oiga, pero ¿cómo lo hago? Yo voy a hablar con él, me dijo. Oiga, pero yo tengo un compromiso con usted. Mire, olvídese. A este servicio es el servicio top en Europa ya casi de neonatología. Ya. No ha entrado nunca un latinoamericano aquí. Entonces, olvídese de todos los demás. Si me invitan ahí, quédese ahí. Vaya, ya. Y me quedé 2 años ahí. Y ahí me especialicé en neonatología. That was the point. Cuando vuelve a Chile, ¿qué hace con todo esto? Porque muchas veces cuando la gente vuelve también cuesta adaptarse o readaptarse, reubicarse, tratar de implementar lo que uno acaba de ver afuera. ¿Cómo fue esa vuelta? Mira, esto fue a fines del 72. Fue muy interesante. A mí me habían reconocido mi título en Francia y la verdad, Monsieur Minkowski era un tipo bien, me tomó muy buena. Me preguntó cuánto ganaba, me dijo, usted le vamos a pagar porque usted está haciendo igual que un médico francés. Entonces pidió mi título, no sé cómo lo hicieron ahí, pero tengo el título también reconocido en Francia. Y me ofrecieron quedarme. Y yo creo que fue una buena decisión de no quedarme allá, porque yo quería saber, ya se sabía lo que estaba pasando con la Unidad Popular. Yo quería tener la experiencia de lo que pasaba en la Unidad Popular. Entonces volví. Ahora, mi idea siempre, y Los eso fue pocos siempre la chilenos, idea de... perdón que lo ¿eh? interrumpa, pero es que muchos chilenos querían irse el 72 de aquí. Resulta que usted que estaba afuera quería volver a vivir la experiencia de la Unidad Popular. Claro, Interesante. muchos creyeron que estaba enfermo el Chape. Sí, tienen que haber creído, ya. Así, ¿eh? Pero mira, no fue tan así, porque mira, yo llegué a Chile, me di cuenta, era otro país, ¿eh? Era otro país. ¿eh? Entonces, yo había juntado algo de plata, incluso con esa poca plata las casas no valían nada, me pude comprar una casita. Entonces me dijeron, tú estás loco, me dijo, porque tú vas a tener que salir y esos dólares te van a servir para salir de vuelta.
Pero a mí me habían dicho, mire, si usted tiene problemas, usted aquí tiene las puertas abiertas en el servicio de neonatología Ya, y tiene reconocido su título. Entonces, mi idea fue siempre cómo aquí en Chile desarrollar lo que yo había aprendido en Francia. Porque había una cosa un poco angustiante. Yo sabía cómo reanimar recién nacidos, entonces eso era algo que casi no se conocía acá. La reanimación en sala de parto casi no existía. Algunos, uno que otro por aquí, por allá, pero los pediatras iban a ver al recién nacido y esperaban paseándose en el pasillo y una vez que había nacido, entonces lo examinaban. Esto era atender el recién, y tú lo sabes muy bien, que le obstetra. En sí. esa época la obstetricia no era mucho como ahora. ¿eh? Había muchos niños con aspiración de meconio, no había ecografía, entonces era una sorpresa. Entonces, la primera parte, y eso me lo dijo Messi Mancosi, preocúpese primero de la reanimación en sala de parto. Y eso fue lo que hice, y pude, yo creo que ahí pude atender muchos niños en muy buena forma, y me llamaron mucho, yo te digo, era el regalón de todos los obstetras, aquí, allá, a todos lados. Pero mi idea fundamental era desarrollar una unidad de cuidado intensivo como la de Francia. Porque lo que para mí era angustiante, fíjate, había niños de repente que nacían de una cesárea electiva, pesaban 2,5 kilos y hacían una membrana hialina. Claro. Y se morían, se Bueno, morían. contarle a la gente que la membrana hialina es una enfermedad respiratoria, digamos, como de inmadurez del pulmón, que hace que la guagua no pueda respirar. Entonces, que hoy en día se maneja bastante fácil o con... No sé si existía el surfactante en esa época o no. Nada, no había nada. Mira, esto se daba oxígeno y el oxígeno se daba sin control y calor. Eran las dos cosas fundamentales y prevenir infecciones. Esas eran las tres cosas claves en neonatología. Prevenir infecciones, calor, alimentación y oxígeno. Y nada más. Entonces, esto era bastante tremendo para mí, porque yo veía a estos niños rosaditos, nacían con mucho vigor, y la membrana hialina, esta insuficiencia respiratoria, se va acentuando y llega a su pique en el tercero y cuarto día. Y el tercero o cuarto día se morían. Entonces, para mí era un poco atroz eso. Yo dije, esto es lo que tengo que tratar de hacer. ¿eh? Y entonces esa fue Le hago mi gran pasión, por decirlo así. tu gran pasión. Una pregunta, en esos años, el año 72, 73, ¿cuál era la edad gestacional de un prematuro que podía sobrevivir? Porque hoy día, desde 23 semanas en adelante, se puede hacer algo, reanimar un prematuro. En esa época, más o menos, ¿desde qué semana de Mira, gestación tenían alguna posibilidad de vivir? claro, te lo voy a decir un poco por peso. Ya, Los niños de 1 kilo, de menos de 1 kilo, se morían todos. Yo recuerdo que en, en el servicio del doctor Meneghelo, cuando sobrevivía un niño de 1 kilo, se llegaba una torta, se hacía una fiesta, etcétera, porque serían 1 al año, 2 al año, ¿sí? Porque no había nada. Y los de 1 kilo a 1,5 kilos tenían una mortalidad muy alta, probablemente un 50-60%. De tal manera que la sobrevida en general mejoraba un poco del 1,5 kilos hacia adelante, ¿no es cierto? Y también morían algunos niños de término. Hay que pensar que niños con aspiración de meconio, con hipertensión pulmonar persistente, no teníamos nada. Entonces, la pediatría chilena había mejorado mucho, había sido un ejemplo en mejorar el tema de la nutrición, de las diarreas, de las infecciones, del programa de vacunación. Pero la mortalidad de los primeros días de vida era muy alta. Entonces, ese fue el gran desafío para nosotros en el Hospital de la Católica, que no había nada. Yo estuve primero en el J. Aguirre, también estuve en el Sótero del Río. Curiosamente, en el Sótero del Río, si uno no era la unidad popular, no podía estar en recién nacido. Me lo dijo un amigo mío que era la unidad popular, me dijo, mira, aquí en realidad para estar en recién nacido hay que ser de la unidad popular. Yo sé que tú no eres de la unidad popular, así que así la cosa. Después me fui al J. Aguirre y siempre con la idea cómo desarrollar un proyecto de cuidado intensivo. Traté de hacerlo en el J. Aguirre, pero después vino el pronunciamiento militar, hubo directores allá, generales del aire, qué sé yo, y me di cuenta que no se podía hacer nada en el J. Aguirre.
Ya. Entonces ahí aterricé en la Universidad Católica. De una forma muy pintoresca, porque yo me daba cuenta, Chile en esa época era bastante pobre. Entonces había que obtener recursos para implementar una unidad de cuidado intensivo, y eso era caro. Había una cantidad de equipamiento, ventiladores, bombas de infusión, controladores de oxígeno, gases 24 horas, que había que tenerlos para hacer una buena medicina. Entonces, eso era una cosa muy, muy importante. Y por otro lado, era indispensable tener también, porque la gente cree que los equipos funcionan solos, no, tener médicos formados. Y aquí en Chile no había nadie en casa que hubiera hecho cuidado intensivo, y ahí yo me junté invité a dos médicos, que es muy importante, primero el doctor José Luis Tapia, gran amigo mío, a que emprendiéramos este gran desafío, y después al doctor Hernán González. Y entre medio, yo trataba de conseguirme donaciones por aquí, $100 por acá, $100 por allá, y un amigo me dijo, mira, ándate donde la gente tiene recursos. Preséntale un proyecto a la iglesia de los mormones. Oye, le dije yo, Ya. pero este proyecto lo quiero hacer en la católica, no importa, estos gallos, y tienen mucha plata. Y presenté un proyecto para disminuir la mortalidad neonatal y disminuir también las secuelas neurológicas. Y con ese proyecto me fui a la católica. Que en la católica no había nada y tenían la visión de una pediatría antigua, de la diarrea, de las infecciones, de la vacuna. Entonces, en la católica me abrieron las puertas. Llevaba yo esta donación que me la dieron los mormones. Tuve que ir a Salt Lake City a verlo, me ayudaron mucho ellos. Y fue muy impresionante porque de un día para otro en la católica, de estar en la pediatría de los 60, pasamos a la pediatría de los 70, porque tuvimos también enfermeras. Fue clave para mí. Yo le dije, sin enfermera no funcionamos, porque el doctor Vial, que era el director de la escuela, estaba también tu tío, el doctor Vicente Valdivieso. Pero ¿para qué necesitas enfermera? Yo le dije, neonatología sin enfermera, nada. Así que si no pueden contratar a enfermera, terminamos, no va, el proyecto no va. Y con gran visión dijeron, sí, contratemos a esta persona. Y esa persona, toda esta gente realmente fueron realmente unos pioneros, ¿eh? Realmente fue una cosa muy bonita. Estábamos en una pieza al comienzo nomás. Me imagino. Increíble que cuando usted dice sin enfermera no, hoy en día es como bastante obvio que tiene que haber una enfermería. O sea, a nadie se le ocurriría que no puede haber una enfermería. Qué increíble cómo va cambiando la visión. O sea, en esa época no era nada de obvio de que la enfermería era tan relevante en una unidad de neonatología, por ejemplo, lo que usted está mencionando. Mira, no tan así, fíjate, porque el Calvo Maquena tenía una muy buena unidad de prematura, en que estaba una enfermera que se llamaba Grace, pero era otra enfermería, era enfermería de lavarse las manos, de la nutrición, pero no de cosas tan especializadas como era puncionar, por ejemplo, un prematuro de 1 kilo, hacer una punción arterial de la arteria radial o la femoral, era un desafío grande. Empezar a usar ventiladores, empezar una serie de otras cosas, requería también una especialización en enfermería que no existía. Sí, claro. Fue parte ¿Cuánto tiempo se quedó en la Universidad Católica? Yo me quedé toda mi vida ya. ¿Eh? Toda mi vida, en realidad, hasta que cumplí. Mira, fue una cosa muy, muy especial, porque nos quedamos ahí, primero en neonatología, y en neonatología tuvimos una experiencia muy bonita, porque neonatología funcionó básicamente después con grandes donaciones los primeros años. Y entre esas cosas, tuvimos por una serie de aspectos el apoyo de algunas universidades americanas. Me quedé por si acaso hasta que cumplí 75 años. Ya, de ahí nacen estas fundaciones. Pero tuve varias otras cosas ahí en la Católica. Ya, sí, claro. La primera parte de neonatología, después pediatría, después bioética, etc. Pero estas fundaciones, porque yo leyendo el currículum suyo, aparecen dos grandes fundaciones que nacen de la pediatría. ¿Puede contarnos un poco de dónde nacen estas dos fundaciones? Una se llama Partners for Children's Health
¿no es cierto? Sí, ¿O me equivoco? mira, ¿Está no, bien? eso está bien. Mira, lo que pasa es que se La otra produjo cardenal aquí, Juan Francisco Fresno. exacto, la para niños de escasos recursos. La primera, Partner for Children Health, esto surgió de un círculo virtuoso que se transformó en el convenio o en la relación que teníamos con, básicamente, primero, con dos grandes universidades y con dos grandes centros. El primero fue el centro de la Universidad de Miami, el Jackson Memorial Hospital, donde el jefe es un gran amigo mío, el doctor Eduardo Bancalari, que realmente en este momento es una de las personas top en neonatología, chileno, que se fue allá, y él nos ayudó enormemente, enormemente, y nos abrió las puertas para otras partes de Estados Unidos. Y la otra universidad fue la Universidad de Harvard, en Boston, donde ahí, por varias cosas, pudimos convidar a Chile a la doctora Mary Ellen Avery, que era la profesora, la jefe de la cátedra de pediatría de Harvard, y ellos nos donaban a nosotros equipos usados. Ella vino a Chile y vio que los ventiladores usados de allá estaban salvando niños a Chile. Entonces se produjo este círculo virtuoso que partió con neonatología, pero siguió con pediatría, en que nos regalaron una cantidad de equipamiento enorme. ¿eh? Tanto, especialmente en Boston y después en el Capital National Children en Washington. Ya. Pero la doctora Avery fue nuestra gran madrina en esto, que nos abrió las puertas también para el desarrollo del servicio de pediatría, porque después yo fui jefe del servicio de pediatría y ese es otro cuento. Entonces, ahí había bastante gente. Te voy a nombrar algunas personas que participaron en el primer directorio de esta fundación. Arnoldo Hacks, que era casado con una compañera de curso mío, con la Neva Mimisa, que era vicedecano del MIT. Estaba Ivan Franz, Patricio Vives, que iba del Children's Hospital de Boston, de la Universidad de Harvard. Estaba también Eduardo Bancalari. Yo recuerdo, no sé, estaba también Alberto Galofré, que era de St. Louis. Entonces dijimos, a ver si le damos un fundamento a este convenio, a esta relación virtuosa. Yo se los propuse esto y hacemos una fundación. Aquí en Chile tengo que reconocer, el que tuvo la gran visión fue el rector de la Universidad, Juan de Dios Vial. Él incluso me dio los fondos para poder armar los estatutos con una oficina de abogados de Boston. Toda la gente se motivó, había una mística detrás de esto. Este abogado nos cobró re barato, nos cobró $2.000 por hacer los estatutos, todavía me acuerdo que me los dio el doctor Vial. Sacamos los estatutos y teníamos una fundraiser también, que era la señora del jefe de urgencia de la Universidad de Georgetown, donde yo había tenido una beca de 3 meses, y le hicimos. Pero ¿qué pasó? Perdón, Pasó que no funcó esto, ya. lamentablemente. Para mí fue uno de las grandes penas o fracasos, porque en esa época habían distintas dificultades en medicina, etcétera, que no es del caso explicitarla, pero yo dije, qué pena, esto no se pudo realizar. Al final, el que era el tesorero, el doctor Ivan Franz, en una reunión, en un congreso en Estados Unidos, me dijo, habíamos puesto, los primeros 5 directores habíamos puesto cada uno $100, ¿qué hacemos con estos dólares? Está el IRS, me dijo, que está diciendo que demos una información. Bueno, tenemos que cerrarla nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, Bueno, eso me dolió en el corazón, eso reconozco. me imagino. Pero finalmente estas dos fundaciones, ¿en algún momento trabajan en Chile o no? No, mira, aquí después hay otro aspecto. Esa fue la parte del desarrollo de neonatología y pediatría, que esta fundación después nosotros nos tuvimos que valer con nuestras propias energías nomás. Pero en esa época también siempre tuvimos, los que estábamos armando neonatología y después pediatría, que este avance en la clínica tuviera alcance de niños que tuvieran pocos recursos. Entonces ahí tuvimos una gran ayuda del cardenal Juan Francisco Fresno. Al principio hubo unas donaciones regulares anuales de algunas empresas y después se formó esta fundación que todavía está vigente. Yo creo que con esa fundación se atendieron muchos niños de pocos recursos. Fundamentalmente al comienzo, estamos hablando del año 89, 90, 91, 92. Después, cuando mejoró
cuando mejoró, digamos, la base clínica aquí en Chile, que mejoró sensiblemente, o sea, la pediatría mejoró mucho, la mortalidad neonatal, la mortalidad mejoraron notablemente. Entonces, al comienzo eran niños que realmente no eran tan complejos, pero siempre la idea era acoger niños que no pudieran ser tratados en el servicio público. Perfecto. Y ahora sigue eso, sigue vigente y se sigue haciendo eso. Ahora son realmente niños más complejos, niños que requieren, por ejemplo, lo que se llama ECMO, ¿no es cierto? Esto con el que se trata a los niños de hipertensión pulmonar persistente, o cirugías complejas también, porque las otras cosas hay que reconocerlo. La insuficiencia respiratoria, la ventilación mecánica. Aquí en Chile, en la parte neonatal, eso ha tenido un desarrollo muy importante. Tú lo debes conocer muy bien como obstetra también. No, yo agradezco profundamente a los neonatólogos cuando uno saca un prematuro, porque el trabajo que hacen acá en Chile a mí me parece de una calidad que no tiene mucho que envidiar a ningún otro centro. O sea, Chile tiene centros de neonatología realmente buenos. Doctor, lo quiero sacar un poco de la medicina, se nos va terminando el programa, y llevarlo un poco a dos grandes preguntas, así como para redondear. No hablamos mucho de su vida personal, pero en algún momento usted me contó que mientras estudiaba medicina se había salido de la carrera porque quiso ser seminarista, después vuelve a la carrera, hay todo un mundo espiritual de por medio, un mundo familiar, que se casa, que tiene hijos. Entonces mi pregunta es la siguiente, son dos preguntas en realidad, para terminar el programa. Cuando usted tiene hoy día 83 años y mira hacia atrás, que a todo esto ojalá yo a los 83 años llegue como está usted, porque encuentro que está, pero como si tuviera 70. La apariencia engaña. La apariencia engaña. Y mira hacia atrás, ¿qué cosa, qué le pasa a usted cuando mira su vida? ¿En qué parte de esa vida cree usted que fue más feliz, más realizado? Si tuviera que repetir un pedacito de su vida, en estos 83 años, ¿qué época más o menos repetiría? Esa es una pregunta, que tiene que ver con el ámbito quizás más personal. Y lo otro es, cuando mira hacia atrás, yo me imagino que muchas de las personas que trabajaron con usted muchos años, quizás no necesariamente están vivas hoy. ¿Qué gran recuerdo de su vida profesional usted agradece y que cree que eso fue vital para el desarrollo suyo personal en la medicina? Mira, yo creo que hay dos elementos para explicar, si uno mira lo que hay en el trasfondo de mi vida. Yo creo que son dos elementos. Yo entré al movimiento de Schoenstatt cuando estaba en el último año de Humanidades del Brecht, donde no había formación religiosa. Y Schoenstatt a mí me marcó para toda mi vida. O sea, yo conocí al fundador también de Schoenstatt cuando estaba en el seminario, y para mí eso también, yo diría, si yo no hubiera tenido Schoenstatt, no tuviera un ideal, digamos, de hacer un servicio en la parte secular, porque a mí, digamos, no quería yo estar metido en la sacristía, digamos, ni ayudando a los curas, no tengo nada contra que ayuden a los curas. Yo quería esto proyectarlo a la cultura, proyectarlo a la universidad. Entonces, eso, con mi señora hicimos una decisión muy importante. Nos vamos a dedicar a la vida académica, a desarrollar lo que yo había aprendido en Francia. Y eso fue clave. Yo creo que sin Schoenstatt me habría, digamos, dedicado a ganar plata, sería otra persona. Eso yo creo que fue muy importante. Y yo tengo que mencionar, te digo, a mi familia. Mi familia, la Marita, y ahí te voy a poner, ahí están cuando chiquititos, no sé si se ven. Ahí están los tres hijos, señores, los tres hijos. También eso fue indispensable. Sin una señora, sin una familia, tampoco puede hacer las cosas y tener una de la vida profesional. Mira, yo soy un gran agradecido de mi vida. No podría decir fue esto o esto otro, sino que yo creo que la providencia me fue abriendo puertas. Yo creo que una gran herencia para mí fue lo que pudimos hacer con muchos otros en neonatología y en pediatría. Piensa tú que en pediatría no había nada en la Católica.
pudimos formar el servicio de pediatría y pudimos, digamos, invitar a una serie de médicos en sus especialidades de pediatría que realmente han hecho una labor extraordinaria. Nosotros, como lo que te decía, éramos cola de ratón en la universidad, en medicina, pero después gente de pediatría, el rector de la universidad, Ignacio Sánchez, el decano de la universidad, Felipe Joyce, fueron todos los que estuvimos en el desarrollo de la pediatría. Y eso para nosotros para mí es muy impresionante, porque siempre soñamos que la pediatría va a tener un lugar importante en medicina, pero nunca pensé, ni en el mejor de los sueños, que íbamos a llegar a esto. Que eso es muy bonito, y también lo que es bonito es que se formó una escuela. Esto no fue, aquí quiero decir, no fue ni una persona ni otra que fueron a lo mejor muy brillantes o qué sé yo, sino que aquí fue un equipo. Si hay alguna capacidad, yo creo que yo tuve, fue tener muy buen ojo de escoger a gente muy competente en el ámbito científico y clínico, que era clave, pero también en el ámbito humano. Y eso yo creo que se ha formado una escuela, han venido nuevas generaciones que han continuado con ese espíritu y yo creo que lo están haciendo mejor. De tal manera que esa parte lo encuentro muy clave. Hay otra parte, porque como yo estudié filosofía, fui ayudante de metafísica, descubrieron eso y cuando terminé en pediatría, ya que estaba a punto de cumplir 65 años, me pidieron que fuera director del Centro de Bioética. Y eso fue una clave muy, muy importante, porque a mí me encantaba la filosofía y la relación de la filosofía con la ciencia experimental, que eso un poco está en el centro de la bioética. Y ahí vino otro desarrollo muy importante. Pude hacer también, me nombraron, el Papa Juan Pablo II me nombró en la Pontificia Academia para la Vida, estuve en el consejo directivo hasta que cumplí 80 años, y esa fue también una experiencia muy bonita. De tal manera, no podría así decir esto fue mejor o esto no fue mejor. Yo creo que aquí hubo un continuo, de estar allí donde Dios lo ponga y uno puede servir, ayudar y también formar una comunidad. En todas partes la idea era formar gente. Y después de la Católica, estoy ahora en la Universidad Finisterra, que tú lo conoces muy bien, estamos ahí en algunas cosas juntos. Y esa fue también una experiencia, es una experiencia muy bonita hasta ahora. Distinta a la de la Católica, pero un desafío, una cosa distinta, interesante, que uno puede aportar también su experiencia. De hecho, en la Universidad Finisterra habíamos publicado en neonatología y en otras cosas libros, el libro de neonatología, un libro de mucha, digamos, difusión, que básicamente ahí después lo han continuado el doctor José Luis Tapia y Álvaro González, pero en bioética publicamos un libro que se llama Ecología Integral y Bioética. Y esta era una visión que se centra en el tema de las interacciones. No está mi señora acá porque ya vaya a comenzar, me dijo, con la epigenética y esas cuestiones que te gustan. Pero vamos a tener que hacer otro programa para la epigenética, porque la verdad es que se nos va el tiempo. Bueno, yo te agradezco mucho. Yo te iba a tocar un poco de piano ahora. Pero... No, feliz si me quiere mandar una canción de piano fascinante. Yo toco piano, ¿eh? Si no es cierto. Y tocaba con los alumnos de medicina. ¿Ah, sí? Sí, bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Si quiere mandarle algún saludo o mensaje a sus nietos, que no los ha visto hace tanto tiempo en esta pandemia, puede aprovechar, yo le doy un espacio aquí, si quiere mandarle algún mensajito. No, yo te lo agradezco mucho, Francisca, porque la verdad es que lo que echamos de menos ahora, estamos nosotros en una parcela en el campo, es a los hijos y los nietos. Entonces tengo 10 nietos, ¿no es cierto?, desde la mayor, que es la María Isabel, la Isa, que en ti, Isa, le mando muchos cariños a todos los otros nietos, y en la más chiquitita, la María Magdalena, ¿no es cierto?, una es de Raúl, la otra de la María Isabel, también un abrazo, un beso, y muchos cariños a todos. Mi señora está acá, que sería la más importante, que le mandara también un saludo, y a todos mis hijos, a Pato, a Raúl y a la María Isabel. Así que muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a usted por estar con nosotros hoy día, de verdad. Yo lo conozco desde que fue profesor mío en la Católica, en el Magíster de Bioética.
usted me conoce desde antes porque fue el neonatólogo que me sacó ahí de un sufrimiento fetal agudo, según lo que entendí con meconio. Así que le agradezco hasta la vida, así que de verdad, pero nunca me había sentado a leer su currículum, su historia, y la verdad es que más allá de que haya sido un excelente profesor, me llama profundamente la atención y no puedo dejar de volver a decirlo, de que hay mucho médico, así como usted, existen otros más, muchos más, que son los que forjaron lo que es hoy la medicina en Chile. Así es que le agradezco profundamente. Las mortalidades infantiles, las mortalidades de neonatología que tenemos hoy, es producto de un trabajo de mucha gente y de muchos años y de mucho esfuerzo, que son bajas. Aprovecho de decir que a nivel mundial está bastante bien, según lo que entiendo, la mortalidad que tenemos en Chile. Entonces, ese cambio, ese avance que ha existido dentro de la pediatría y la neonatología es uno de los reflejos que puede mostrar este país de las muchas personas que, como usted, le han dedicado su vida a su pasión, que quizá usted dijo, bueno, mi pasión era eso, era probablemente dar la oportunidad a que todos los chilenos tuvieran acceso a lo que usted veía que existía afuera. Y eso es un trabajo importantísimo. Así que muchas, muchas gracias por todo lo que ha hecho por Chile. Muchas gracias. Qué rico tenerlo aquí. Gracias, Francisca, y gracias también porque esto ha sido una cosa que le hicimos entre varios, entre muchos. Eso es lo lindo. Y por eso se ha podido también proyectar hacia el futuro. Sí. Así que te felicito por el programa también, oye. Ya. Muy, muy bueno. A mí me ya, llena pues. el alma, esa es la razón por la cual hago el programa, la verdad. O sea, no hay nada que me guste más que poder tener un espacio para poder conversar con personas como usted. Muchas gracias, le va a llegar un regalito, ¿ya? Lo voy a llamar después. Ya, muchas gracias, Francisca. Adiós, adiós. Chao, chao. Y nosotros Saludos. nos despedimos hasta otro programa de Desconocidos, movidos por una pasión. Agradecemos a nuestro gran auspiciador, HumanNet, que une talento y trabajo. Apasionado por buscar el trabajo idóneo, ideal para cada persona. HumanNet, se puede encontrar más información en su página web www.humannet.cl. Agradecer a Viña Tinajas del Maule y a Club Entremés, con un rico regalo de aperitivo. Chao, chao, nos vemos. Chao, doctor.